La cuarta y última propiedad coligativa que vamos a estudiar es la llamada presión osmótica. Para entender de qué se trata esto, imaginemos que tenemos un tubo de vidrio en forma de U con una membrana en el medio que separa a ese tubo en dos compartimentos. En uno de ellos colocamos un solvente puro, por ejemplo agua, y del otro lado colocamos una solución de ese mismo solvente con algún soluto disuelto. Supongamos que esta membrana es semipermeable, es decir, que deja pasar algunos componentes. En este caso, deja pasar pura y exclusivamente al solvente, no deja pasar al soluto. Si esto es así, es claro que este sistema, tal como está representado aquí, no está en equilibrio, porque evidentemente la energía de Gibbs del solvente de este lado de la membrana es diferente a la que tiene de este lado de la membrana. O lo que resulta más fácil de ver, la entropía del sistema solvente puro es mucho menor a la entropía del sistema solución, soluto más solvente. Dado que la membrana solo es permeable al solvente, lo único que nos interesa es el solvente, podemos no considerar al soluto en este pasaje, y por lo tanto el proceso que espontáneamente tiende a ocurrir es un flujo neto de solvente desde el lado del solvente puro hacia el lado de la solución, es decir, en la dirección en la que disminuye la energía molar de Gibbs del solvente, o lo que es lo mismo, en la dirección en la que aumenta su entropía. Recordemos que, como estamos hablando siempre de soluciones ideales, la componente entálpica no importa, el delta H de disolución es cero y por lo tanto esa componente no cambia. Entonces, habrá un flujo neto, un pasaje de moléculas de solvente de este lado hacia este lado, y a medida que eso suceda, lo que ocurrirá es que será incrementando la altura de esta columna e irá descendiendo la altura de esta columna. En el extremo, todo el solvente puro que tenía de este lado habrá pasado hacia el otro lado y quedaría una cosa de este tipo. Esto, por supuesto, nunca llega a ocurrir. No llega a ocurrir nunca porque en realidad, en algún momento, el sistema se estabiliza en una situación de este tipo, donde parte del solvente pasó desde esta rama hacia esta otra rama del tubo. Lo que sucede en este pasaje es que en algún momento esa fuerza impulsora que tenía que ver con la energía molar de Gibbs para que el solvente pase desde este lado hacia este lado, es igualada por otra fuerza impulsora que hace que el solvente en realidad vaya en la dirección contraria, que es la presión que ejerce esta columna que se forma después del pasaje de cierta cantidad de solvente, esta columna de solución de altura H. Esa columna va a ejercer una presión, tiene un peso, tiene un área, por lo tanto ejerce una presión, y esa presión lo que tiende a hacer es a enviar al solvente de vuelta a su compartimiento original. Cuando esta fuerza se iguala con esta fuerza, el sistema habrá encontrado el equilibrio. No habrá flujo neto hacia ningún lado. A la presión que ejerce esa columna se la suele simbolizar con una letra pi, y a esa presión pi es a lo que se llama presión osmótica. Esa presión osmótica pi se puede demostrar que está relacionada con la concentración del soluto, que es la molaridad del soluto en esta solución, pero no depende de su naturaleza, solo de la concentración del soluto. Fíjense que las otras variables que aparecen acá son la temperatura y una constante que es la constante de los gases. O sea que, solo por casualidad, me queda una expresión bastante parecida a la expresión de los gases ideales, pero no tiene ninguna relación con eso. Por lo tanto, si esto es así, si yo quisiera que en este tubo que yo tenía originalmente no hubiera pasaje en ninguna dirección, lo que yo tendría que hacer de entrada es aplicar al sistema una presión externa, de alguna manera, que compense a este flujo espontáneo que tiene que ver con la energía molar de Gibbs del solvente. La presión que yo tendría que aplicar para evitar
Cualquier flujo es justamente una presión externa que iguale a la presión osmótica a la que hubiera llegado si hubiera dejado evolucionar el sistema hacia el equilibrio. Si aplico una presión de esas características, entonces tendré un flujo neto cero y el sistema permanecerá tal como está dibujado acá. Si yo quisiera, por el contrario, invertir el flujo, en lugar de que las moléculas vayan desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, hacer que vayan las moléculas del solvente desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, lo que tendría que hacer es aplicar una presión externa que supere a la presión osmótica. Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es un fenómeno de ósmosis inversa. La ósmosis es el pasaje de las moléculas de solvente desde el lado del solvente puro hacia el lado de la solución. La ósmosis inversa es justamente el proceso inverso, es el pasaje de moléculas de solvente desde el lado de la solución hacia el lado del solvente puro, o para ser más general, desde el lado de mayor concentración hacia el lado de menor concentración de soluto, y por lo tanto, dado que es un proceso no espontáneo, requiere la aplicación de una presión externa. Ese proceso se usa a distintas escalas, se usa justamente para obtener agua ultra pura en laboratorios de química y de biología, sistemas donde hay filtros, como este que tenemos acá, y bombas que permiten ejercer una presión de forma tal de que el agua pase a través de ese filtro y lo que sale del otro lado, por lo tanto de esta canillita, sea agua ultra pura. Es un proceso de purificación, de ultra purificación del agua que es mucho más eficiente que, por ejemplo, la destilación. De hecho, se alimenta al agua de entrada de estos sistemas con agua destilada. Eso se puede escalar, llevar a magnitudes industriales, que son plantas de ósmosis inversa que permiten alimentar el consumo de agua de una planta industrial, o incluso dimensiones mucho mayores como esta otra, que es una planta de osmosis inversa que permite eh, alimentar el consumo de agua de una ciudad a partir de agua de mar. Son algunas aplicaciones interesantes de esto. Muy bien, supongamos que tenemos ahora 3 de estos tubos, y en cada uno de ellos lo que tenemos es, a un lado, una solución de una determinada concentración, y al otro lado otra solución de otra determinada concentración. Ya no estamos hablando de solvente puro y solución, sino de 2 soluciones de diferentes concentraciones. O, como en este caso, 2 soluciones de igual concentración. Bueno, aquí el proceso espontáneo es el mismo que antes. El flujo neto de solvente, recordemos que la membrana solo es permeable al solvente, el flujo neto del solvente va a ser en la dirección de minimizar la energía molar de Gibbs del solvente, o lo que es lo mismo, maximizar su entropía. Por lo tanto, el flujo neto irá desde la solución de menor concentración hacia la solución de mayor concentración. En este caso, de izquierda a derecha, en este otro caso, de derecha a izquierda, y en este caso, donde las concentraciones son iguales en ambas ramas del tubo, no habrá un flujo neto, sino que el sistema justamente está en equilibrio. Esto que nosotros estamos ejemplificando con tubos de vidrio y soluciones hipotéticas es lo que sucede en biología. Si yo a una suspensión de células le agrego una solución isotónica, es decir, una solución que tiene un contenido de sales igual al del interior de la célula, no pasará nada. Las células, en este caso glóbulos rojos, estarán muy felices. Habrá un equilibrio, un pasaje de agua de un lado hacia el otro, pero sin que haya flujo neto. Si la solución fuera hipertónica, es decir, que la solución externa tiene una muy alta concentración, lo que habrá es una salida neta de agua, flujo en esta dirección, y por lo tanto el volumen de la célula va a disminuir y cambiará también la forma de esa célula. Y en el otro caso, si la solución externa tuviera una
una concentración menor que la concentración interna de la célula, habrá un flujo desde afuera hacia adentro de la célula de agua y lo que tendré es que las células se hinchan y eventualmente explotan. Esta es la razón por la cual es muy importante utilizar soluciones isotónicas cuando se trabaja con sistemas vivos. En resumen, vimos 4 propiedades coligativas: descenso de la presión de vapor y ascenso buroscópico, que son más o menos la misma cosa, descenso crioscópico, presión osmótica. Vimos cómo esas propiedades coligativas modifican el diagrama de fases de una sustancia pura. Encontramos que todas esas propiedades coligativas pueden expresarse cuantitativamente con ecuaciones muy simples, que ejemplifican claramente que cada una de esas propiedades coligativas dependen de la identidad del solvente y de la cantidad de soluto disuelto, pero no dependen de la identidad del soluto. No importa quién es el solvente, solo importa cuánto hay. Esto se ve en estas ecuaciones acá, en este término, molalidad, coeficiente de Van Hoff, que me dice cuánto soluto disuelto hay. Lo mismo para el descenso crioscópico, lo mismo para la presión osmótica. Uno puede imaginar entonces que una aplicación posible de las propiedades coligativas sería la determinación de la masa molar de un soluto desconocido. Todo lo que yo tendría que hacer para eso es preparar una solución con ese soluto desconocido en algún solvente. Si yo conozco la masa que disolví, peso la masa que disolví de ese soluto, y mido alguna de estas propiedades coligativas, con este dato y la masa del soluto, yo podré calcular la masa molar del soluto. De que una aplicación posible es la determinación de pesos moleculares de sustancias desconocidas. Eso, por supuesto, se agrega a las distintas aplicaciones que vimos y que usamos como motivación al comenzar a hablar de propiedades coligativas. Hay un amplio universo de situaciones de la vida cotidiana o situaciones de laboratorio donde se utilizan las propiedades coligativas y es importante tenerlas en cuenta.